asesinada, precisamente. Está con nosotros el fiscal general Juan Pablo Fernández y está también con nosotros Romina Cavallo, porque Romina es coordinadora de la Fundación Ser y Hacer, es licenciada en psicología y es especialista en tema grooming. Con ellos vamos a estar charlando, dialogando sobre este tema. Juan Pablo, gracias por venir, buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, por favor, si yo te digo, comencemos con una breve reflexión de lo que fue el caso Micaela. ¿Dónde haces especial hincapié? En el dolor, el resultado, ¿no? El resultado es lo más traumático, lo que más golpea, ¿no? Por todo, por las circunstancias, por la edad de la criatura, por cómo fue, ¿no? Por cómo fue engañada, por cómo fue captada, ¿no? Y el resultado de todo eso realmente deja una imagen muy fuerte. Cuando muy ustedes toman el caso, ¿en qué momento saben que la cosa viene mucho más complicada y que es difícil poder recuperar a una persona esta característica? ¿Hay algún momento donde dicen, che, esto a nosotros nos marca de que la cosa viene muy complicada, viene mal? Y el del tiempo, con el correr de los días, una nena de escasa edad no tiene posibilidades de mantenerse en la calle o en otro lugar sin... dar alguna señal. Claro, no, y sin que existan terceros mayores, ¿no? Que estén detrás de esa ausencia. Entonces, por una persona más grande o incluso un joven, un menor de edad, pero de mayor edad, puede tener otras alternativas, puede viajar, puede irse con alguien. Cuando se trata de una nena chiquita y pasan 2 días, 3 días, una semana, ya la cosa se complica, pinta mal, ¿no? Por supuesto que uno siempre en la búsqueda, en lograr, en el afán de lograr el hallazgo, siempre espera lo mejor, ¿no? Pero también en determinadas circunstancias, cuando pasa el tiempo, uno se va preparando eventualmente para lo peor, ¿no? Y la verdad que lo que pasó en el caso de Micaela Ortega fue lo peor que podía pasar. Micaela tenía 12 años y cuando toma la causa la Fiscalía Local, había un muy joven fiscal de Lucía, recién ingresado, con menos de un año en la gestión, y llevó adelante una tarea realmente extraordinaria, supervisada por la Fiscalía General, pero una tarea extraordinaria que permitió dar precisamente con los autores. Y hubo una colaboración, lo marcábamos, lo charlábamos fuera de micrófono también, que fue de, yo diría, no sé si sorprendente para algunos, porque no sabía yo que existía, que ustedes llevaron adelante y pidieron a las empresas que les pudieran dar a conocer las últimas conversaciones que en las redes sociales habían mantenido esta nena y con quién había sido, ¿no? Sí, lograr la sospecha de Luna fue... Luna es el autor material condenado Luna, por sí, la el causa. condenado por el homicidio agravado de Micaela Ortega. Sí, la verdad que se dio una situación muy particular y yo no la he visto nuevamente en otro caso similar, ¿no? En el cual la empresa de redes social, Facebook y Messenger, hoy creo que es el nombre es la Meta Platforms, ¿no? Prestó una colaboración impresionante, muy eficiente, que se canalizó a través de la Embajada de Estados Unidos y de un acuerdo internacional que hay en esta materia, ¿no? El caso también lo ameritaba, porque no en todos los casos se puede conseguir este tipo de colaboración, pero es difícil conseguirlo incluso en casos de similar naturaleza, ¿no? En donde la empresa remitió a la Fiscalía Interviniente en muy breve tiempo todo un análisis de las comunicaciones de Messenger que había tenido Micaela con otras personas, entre ellas esta en particular, Jonathan Luna, que tenía 3
tres nombres, ¿no? Sí. 3 usuarios de Messenger distintos, ¿no? Y que se conectaban con ella, ¿no? Y hizo todo un análisis en donde nos facilitó mucho la rapidez en la búsqueda, porque si uno tiene que hacer todo ese análisis personalmente, esto demora mucho más, porque hay que dedicarle tiempo. Ahora, y la verdad que hizo un trabajo muy bueno, un informe muy bueno, que permitió con cierta celeridad poder tener a Jonathan Luna como sospechoso, ¿no? Y luego, bueno, confirmar, luego de los allanamientos y de la detención de esta persona, poder confirmar, ¿no? Cómo había sido, encontrar el cuerpo y cómo había sido, ¿no? Todo ese derrotero desde que la chiquita se fue de la casa. Enseguida vamos a profundizar sobre eso, pero a mí me parece muy importante esto, ¿no? De que yo creo que para la propia empresa también, en este caso Meta hoy, tiene que ser un hecho interesante decir, che, yo colaboré para tal caso, ¿no? Digamos, como que ellos lo hayan visto como un caso muy positivo, porque podrían haber dado eso y no tener ningún resultado. Es decir, che, acá no nos engañaron, de una ciudad chiquita del sur de la Argentina nos pidieron algo, porque esto no es que están hablando de una ciudad chiquita de la Argentina, nos pidieron un dato y fíjate que gracias a los datos que dimos se logró dar un resultado positivo del tema desde el punto de vista judicial. Sí, en esto tengo entendido que hay todo un movimiento importante, no en Argentina, sino en el mundo y principalmente en Estados Unidos. Detrás está el Congreso de los Estados Unidos, en donde estos casos hacen convenios con las empresas para que se les dé la atención necesaria a este tipo de casos, ¿no? Lo más probable que en otro tipo de casos de distinta naturaleza, si uno pide lo mismo, no obtenga una respuesta similar, ¿no? Claro. Pero a estos casos, porque obviamente, a ver, delitos en todo el mundo hay miles de millones, ¿no? Y las respuestas que se pueden dar, que implica todo este trabajo, es siempre mucho más limitada. Uh-huh. Pero a estos casos se les da prioridad, ¿no? Y bueno, en este sentido se tuvo una colaboración importantísima para el resultado final, ¿no? De poder determinar qué había pasado y quién era el autor, ¿no? Y el responsable de lo que pasó. El que está hablando es el doctor Juan Pablo Fernández, fiscal general de la ciudad, y está con nosotros, lo dijimos recién, Romina Carvalho, es licenciada y es coordinadora de la Fundación Seriacer. Con ella hemos hablado infinidad de veces aquí en nuestros micrófonos respecto al tema del ciberbullying y todo lo que significó. Romy, gracias por venir, buen día. Gracias, Ariel, a vos. No, por favor. ¿Fue un antes y un después el caso Micaela para ustedes también como especialistas en el tema? Sí, claro que marcó algo tan importante que hizo que pudiéramos ver que había que hacer algo, ¿no? Que había que empezar a actuar porque atrás de las pantallas estaba el peligro ahora. Y justo en ese momento fue cuando, junto con Romina Pires y Luján Guevara, habíamos empezado a pensar, ¿sí? De armar algo en Bahía Blanca con Argentina Cibersegura, que en ese momento estábamos trabajando con esa ONG. Y pasa esto de Mica, así que dijimos, bueno, es momento de empezar a pensar en los chicos y que estos perversos y los adultos hoy ya no están en la calle, ¿no? Como secuestrando chicos o captándolos desde ahí y están acá, están atrás de las pantallas. Así como está buenísimo todo lo que traía lo digital, también nos empezamos a dar cuenta los riesgos que estaba viendo y que nadie estaba hablando de esto, ¿no? De hecho, Moni siempre dice, yo me sentí un ignorante de que no sabía que mi hija podía estar chateando con alguien que no era del grupo de sus amigos, que podía ser alguien desconocido. Y realmente lo de Mica ha sido un caso extremo porque hoy estamos ante situaciones de grooming mucho más cercanas en el sentido de que no buscan un encuentro físico, sino con el solo hecho de tener material, ¿sí? De tener una foto, comienza con un chat. Una extorsión. Claro, arrancan quizás, o sea, hemos tenido un montón de situaciones donde puede ir desde un chat, hola, qué linda que sos, mandame una foto, hasta estar meses chateando para ganar la confianza, enamorar a esa chica, a ese chico. La verdad que el último año, viste que estamos en el dispositivo PAR con la municipalidad,
junto con Mónica y Adriana Tazara, y ahí, bueno, estamos viendo, bueno, con Rodolfo de Lucía, obviamente, y viendo los casos que hay, se ha dado más en nenas en el último año, y ha pasado esto, nenas de 13, 14 años que empiezan a chatear y le dicen cosas lindas y se enamoran, y en esa confianza comienzan, bueno, a pedirle datos y también fotos, videos. Y lo único que quieren es eso muchas veces, ¿no? Hacerse de eso para comercializarlo o para utilización personal. Y hoy es más complicado que hace 10 años atrás, porque digo, el avance tecnológico en algunas cosas por ahí prevé algún tipo de cuidado más extremo, pero a su vez permite una accesibilidad mucho más fácil a personas más jóvenes a determinado tipo de acciones. Es que cada vez está bajando más la edad, porque hoy vamos a las charlas, vamos a las escuelas y los chicos de 8, 9, 10 años están con su celular, están con el dispositivo, juegan en los jueguitos, o sea, los juegos online, hoy también el peligro y el riesgo está ahí, así que obviamente que va bajando esa edad. Y bueno, y cada vez más plataformas, más aplicaciones, entonces aparecen por cualquiera de esos espacios. La tarea que desarrollaron desde el ámbito, lógicamente desde la Fiscalía, también es un dato clave, esto que decía recién el fiscal Fernández, ¿no? De que las empresas han colaborado en este sentido para llevar adelante una tarea de estas características. Ustedes como fundaciones y demás tienen experiencia de esta característica donde las empresas se prestan muchas veces a dar una mano, a colaborar o a conversar para ver cómo restringir algunas cosas. En realidad, digamos, como nuestras formas son ir con los chicos, ¿no? Ir con los chicos, ir con las familias, ir en las escuelas y acompañar desde lo que es el dispositivo PAR, es acompañar en la denuncia y en todo el proceso emocional que vive la familia. Obviamente toda la parte... La elevan, se eleva, la toman, la recepción, hasta esa empresa no le calienta nada. Y eso lo va a poder decir Juan, porque nosotros llegamos hasta donde hacemos la denuncia y a partir de la denuncia ya es... Todo eso es tema de la justicia. No hay una comunicación entre las nosotros empresas. no. Debería haberla, porque digo, sería importante decir, che, mirá la experiencia que nosotros tenemos. Ustedes no pueden trabajar en el diseño del software que permita determinadas cuestiones, que alerte sobre tal otra, ¿no? Digo, me parece que sería positivo desde ese punto de vista. Sí, nosotros de hecho, bueno, hace poco en Córdoba habíamos estado en un congreso que había una persona que era especialista en inteligencia artificial en una de estas empresas, y cuando le contamos que a través de la IA lo que estaban haciéndose pasar por chicos y poniendo la cámara y viendo, o sea, como que esa persona que era alguien muy importante, le llamó la atención. Decía, no puedo creer que hagan eso con la inteligencia artificial. Entonces le dije, bueno, invítanos a la mesa donde ustedes convocan así, o sea, y nosotros les contamos lo que pasa en territorio, ¿no? En los chicos, en lo que vemos, porque ellos están como en otro nivel y buscando esto de... Es el tema. Claro, de cómo mejorar... Baja el barro, diría, sí, la experiencia que sí, la verdad le llamó la atención todas las situaciones que le contábamos, porque claro, no se imaginaban que el uso, también el mal uso que se le estaba dando. Y un dato que siempre decís vos, y que lo tomé del primer momento que me lo hiciste entender, nunca hay que perseguir a los chicos, sino vigilarlos, que son distintos, nunca prohibirles, no entre, sino vigilar, charlar, conversar, ¿no? Digo, Sí, la palabra control, como que vos decís control y el chico se te aleja y peor, busca la forma de evadir a mamá, papá para hacerlo por otro lado. Entonces, nosotros hablamos más de esto de acompañar, de estar, de cuidar, ¿sí? Cuando los padres en la propia charla dicen, no, yo le controlo a mi hijo, le saco el celular y le digo, ¿y cómo crees que en tu hijo... ¿no? La palabra control, ¿cómo cae? Acordémonos cuando éramos adolescentes nosotros, ¿no? Porque uno se olvida. El enchufe, lo que se va a meter el enchufe, sí, claro. Claro, o sea, el control era, te voy a controlar a dónde estás, qué te voy a perseguir, a ver a dónde salís, si vas a bailar, si vas a... Entonces, en lugar de utilizar esa palabra, decimos, podemos usar una palabra donde ese chico se sienta que te estoy acompañando, que te quiero cuidar, y no es lo mismo decir eso, porque además es el objetivo, o sea, no es que queremos controlar porque estamos desconfiando de que va a ser, o sea, estamos desconfiando del que está del otro lado, ¿sí? Claro. Desconfiamos de la persona que está del otro lado. En mi hijo le tengo que mostrar, yo confío en vos. Si yo le muestro desconfianza hacia él, entonces va a buscar otros canales porque mi mamá no confía en mí. Exactamente. Se suceden, Juan Pablo Fernández, denuncias de estas características
¿Se siguen dando en la misma dimensión de denuncias de estas características hoy o ha disminuido? Sí, hay muchas y muchas inician de oficio, sobre todo lo que tiene que ver con pornografía infantil a través de NECMEC, ¿no? que es un centro que coordina distintos motores de búsqueda en las redes y realizan ellos de oficio la denuncia que se canaliza en los distintos países en donde esto opera. Uno de ellos es en la Argentina, y ahí se distribuye a los órganos competentes dentro del país para esto, ¿no? Por ejemplo, informan desde dónde está subiéndose o bajándose pornografía infantil, cuáles son el IP de los usuarios, y esto genera una alerta y un informe que pasa a constituir la noticia criminis, es decir, la denuncia de un hecho que es delito, porque a ver, el tráfico de pornografía infantil por ese solo hecho de redistribuirla o de crearla o de tenerla, constituye un delito. Entonces, a partir de ahí se trabaja con una gran cantidad de denuncias. Ahora no recuerdo en este momento las estadísticas, pero ya desde hace años que se viene implementando esto y sí, cada vez son más. Muchas de oficio. Todas de oficio, la mayoría de oficio son, porque de oficio en realidad es esta organización que es internacional, claro, que se encarga de avisar a la autoridad competente de cada país los distintos hechos que hay, poner a su disposición la información que tienen para... Por eso muchas veces vemos que son tareas o trabajos conjuntos en función de allanamientos en distintos lugares del país, que no es solamente, claro, si te vienen de afuera, muchas veces te llaman para a veces, ¿no? A veces hay operativos así conjuntos, ¿no? En donde se producen allanamientos simultáneos en distintas partes del país y de la provincia de Buenos Aires, obviamente, y otras veces se producen allanamientos y diligencias y acusaciones de modo individual, en función también de estos mecanismos. No todos se procesan de un modo simultáneo, porque esto además requiere una coordinación determinada con otras fiscalías, con otros jueces, para obtener determinadas órdenes, medidas de coerción en un mismo momento, en un mismo tiempo, que a veces no es tan sencillo. Pero sí se trabaja coordinadamente, cada tanto se hacen programas de ese tipo y también de modo individual. El doctor de Lucía tiene una gran cantidad de trabajo en este sentido. Bueno, yo no sé si fuiste el primero, pero una de las primeras fiscalías generales que determinó hacer fiscalías temáticas y entre ellos buscar una fiscalía casi con exclusividad hacia estos temas, ¿no? Sí, no fui el primero a hacer temáticas, pero creo que fuimos los primeros en violencia de género y delitos sexuales. Visto hoy en el tiempo fue un acierto enorme. Sí, fue simultáneamente con la ley, ¿no? Porque teníamos que tener, distintos parámetros de organización, porque todos los delitos no se pueden tratar de la misma forma, ¿no? Y cuando uno no especializa y concentra toda la gama de delitos en una misma unidad, se le termina dando una misma respuesta a todos. Y hay delitos que requieren distintas respuestas y en distintos tiempos. Entonces, violencia de género no puede esperar y hay que analizar cada caso en particular para tomar la medida de urgencia necesaria para hacer cesar una situación antijurídica. Es cierto que en otro delito existe también una situación antijurídica, pero hay situaciones antijurídicas que pueden esperar, ¿no? Por ejemplo, una defraudación con cheque. Claro, no cambia nada si el allanamiento lo pedís o la orden de detención o la acusación la haces al mes siguiente o a los 3 meses, ¿no? Pero en el otro caso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, en el caso de Micaela hubo un caso, un dato emblemático que contó, me acuerdo, el doctor de Lucía, que tiene que ver con un allanamiento que tomó la determinación él de hacerlo, comunicó a la fiscal, a la jueza de garantía en ese momento, que era la doctora Stenfelep, pero tomó él la determinación de hacerlo porque era inmediato y que dio resultado positivo. Ese es un dato significativo. Sí, yo no me acuerdo si fue en la propia casa de Luna, cuando ya claro, tenía, exactamente, lugar, donde encontraron finalmente la planchita de pelo. Sí, que había determinadas cosas, porque claro, bueno, a veces el código habilita que el fiscal en situaciones de urgencia pueda disponer él de un allanamiento con conocimiento del juez de garantías, claro, ¿no? Y luego debe ser ratificado esto como corresponde, ¿no? Los fiscales en líneas generales
tratamos de usar esa facultad con mucha prudencia, porque estamos sustituyendo la decisión de un juez, ¿no? Entonces es cierto que en determinados casos la urgencia manda, y también es cierto que cuando uno tiene facultades de determinado tipo, también es cierto que las tiene que usar con prudencia, ¿no? Y en los casos en donde realmente hay urgencia, porque luego, pueden venir otro tipo de inconvenientes, ¿no? Cuestiones de nulidades que pueden plantear los defensores, si a lo mejor la urgencia no era tal, ¿no? Por eso, y muchas veces valorar acerca de la urgencia o no es algo bastante subjetivo, que tiene una cierta elasticidad. Entonces, pero bueno, un caso como este lo ameritaba de sobra, ¿no? Y por supuesto que fue convalidado por la justicia de garantías. ¿Cómo capacitan a los fiscales en este sentido? Pues yo la escucho a Romina recién darnos algunos ítems que me parecen muy importantes como ciudadanos, pero me imagino que también ustedes desde el punto de vista judicial deben tener una capacitación que los amerite a un trabajo más o menos en guía con la tarea conjunta con este tipo de instituciones. Bueno, uno básicamente explota las habilidades naturales que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estaba ahí el doctor de Lucía? No era producto del azar, no era porque justo le tocó esa, porque era lo que quedaba, ¿no? El doctor de Lucía mostraba siempre cierta inclinación al conocimiento de la informática, de las redes, resolvía un montón de problemas para los colegas que nosotros no podíamos resolver, y él tenía una facilidad para todo eso importante, ¿no? Entonces, cuando vimos que era necesario especializar esto, porque se presentaban un montón de problemas en una multiplicidad de investigaciones, en donde además esto te tiene que gustar, tenés que tener no solo la habilidad, sino además tenés que tener ganas de hacerlo, te tiene que gustar. Bueno, uno trata de buscar una persona para determinadas áreas en donde la persona, además de tener determinadas habilidades, también le guste lo que está haciendo, quiera lo que está haciendo, porque muchas veces la diferencia la hacen las ganas, ¿no? de obtener resultados, ¿no? Porque, sí, que te acostás pensando también en eso. Claro, ¿no? claro. Bueno. No termina, cerraste la puerta de la oficina y te fuiste a tu casa. Bueno, por eso, a ver, no es sencillo, por supuesto que no siempre se puede hacer, pero cuando uno encuentra una persona ideal para un lugar ideal, bueno, es una combinación que tiene que facilitar y aprovechar y unir, ¿no? Romy. Me encantaría mencionar también, claro, porque... por eso es una mesa de café. Así que sí, está el café ya también acá. La verdad que es un placer trabajar con Rodolfo de Lucía, y como dice acá Juan, su humanidad, sí, es lo que es lo que transmite. Con nosotros nos escucha, trabajamos en conjunto. De hecho, quería comentar con esto de la capacitación, justamente la semana pasada hubo una capacitación y nos invitó, donde participaron todos los que eran policías, o sea, los referentes de cada comisaría. Estaba en comisaría de la mujer y nos invitaron a nosotros, fuimos con Mónica, y la verdad que estuvo muy interesante porque pudimos aportar ahí también desde nuestro lugar, sí, lo que vemos, o sea, lo que le pasa a la familia. Entonces, compartirlo con los policías, que a veces son los que reciben a esa familia para la denuncia, y capaz que esa familia tiene que estar entre 3 y 5 horas, ¿sí? Para comenzar a hacer los papeles, para llenar, ¿sí? Completar formularios, tener que mostrar, ¿sí? Todas las pruebas. Entonces, realmente hay todo un sistema complejo ahí, desde lo burocrático hasta también toda esta parte emocional, que nosotros le decimos cuando ven una familia que está quebrada, porque realmente se quiebra una familia con todas estas situaciones, que cuenten con nosotros, que nos llamen para acompañar hasta en ese momento de la denuncia también. Así que bueno, siempre agradecida, Rodolfo, porque somos parte, trabajamos en conjunto, y bueno, y esta capacitación me parece que fue súper necesaria, para que todos estemos sabiendo todo, ¿no? ¿Y los padres tomamos conciencia de esto a partir de estos casos? ¿O tenemos ese pensamiento bastante natural en la Argentina, decir, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿No? Y sigue existiendo un poco de eso, sí, sigue existiendo un poco de a mí no me va a pasar. Igualmente ese a mí no me va a pasar, está pasando, y en cada escuela, muchas veces que vamos, hay una situación en algún curso, entonces otros padres se enteran o saben, entonces bueno, está cerca, no está tan lejos. Y bueno, y hoy lo más cerca además está en los juegos, o sea, en Roblox, últimas situaciones es a través de lo que es Roblox, entonces
son nenes de 8, 9, 10 años. Qué, porque yo estoy... Roblox es un juego, o sea, hay muchos juegos, pero hoy vamos a un grado en primaria, 9, 10, 11, decimos levante la mano quien juega Roblox y todos están jugando Roblox. Es un juego. O sea, el 90%, el que tiene dispositivo, claro, el que es un juego online, que tiene muchos juegos, pero bueno, como el adulto sabe. Tiene interacción, eso. Exacto, tiene un chat, tiene el chat. Entonces ahí es donde se aprovechan estos adultos para contactar con estos chicos y le prometen que le van a regalar cosas del juego, que ellos desean un montón. Entonces, bueno, también invitamos a las familias a que empiecen a venir ahora a las charlas, que empezamos a dar charlas a las familias, porque ahí le vamos a dar ciertos tips, o sea, porque los padres y los chicos nos dicen, mi mamá me dijo, porque cuando pasa, dice, eso que mi mamá me dijo, que no chatee con, o sea, como que ya lo toman como un discurso, ¿viste? Una frase hecha, cuidado con el que está del otro lado, no Ahora, es como que tenemos que ir desde otro lugar con la pregunta. Primero esto, mostrando quizás situaciones que pasan, para no ir a decir, mira, esto es lo que está pasando. O sea, si alguien viene, entonces yo le digo a la familia, le digo, en lugar de decirle, ojo con con Roblox, que no hables con un desconocido, ¿sí? Es decirle, ¿qué serías capaz de dar por esto que tanto deseas? Porque todo es en dólares encima. O sea, quieren comprar una ropita, te lo digo así, porque todo es en inglés, pero una ropita vale $10, $100. Entonces el chico desea eso, ¿sí? Quiere tener eso. Entonces, cuando le pregunta a la mamá, le dice, ni loca, te voy a comprar y voy a gastar plata en eso, que es una pavada. Entonces, donde vos le decís eso, para él, que lo desea tanto eso, viene alguien de afuera y le dice, qué bien que jugás, mirá qué bueno que sos, y cómo vos no tenés esto, no tenés lo otro. Bueno, yo te lo doy, pero pásame tu WhatsApp. ¿Sí? Entonces, de ahí ya le pidió, o pásame tu red social. Entonces, salen del juego y ya lo lleva a dame tu WhatsApp. Y donde va el WhatsApp, por ahí empieza, bueno, a ver, mándame una foto tuya, así te conozco. Y si me das una foto, yo te voy a dar esto que vos querés. Entonces, ahí empieza ese contacto y la mamá está ajena a todo eso. Sí, claro. Y el chico no lo voy a contar a mi mamá porque para mi mamá es una pavada. Entonces, si para mi mamá es una pavada, yo no se lo voy a contar. Que hay alguien que me quiere, que confía en mí y me va a dar esto. ¿Sí? Que algo de esto pasó también con el caso de Micaela, ¿no? Porque, digamos, indudablemente algo de esto tiene que haber sucedido. Una amiga que la entendió, la validó, la escuchó, o sea, todo eso... Me acuerdo del mail, la Rochi de River era claro. Era el usuario, ¿no? El usuario falso con el cual hacía creer que era una nena como él. Y que yo el otro día, que a la mañana trabaja gente junto, de lunes a viernes, gente más joven conmigo, entonces se planteó la discusión de las redes sociales donde hoy hay chat de búsqueda de pareja, de búsqueda de... ¿Y cómo sabes que es esa la pareja? ¿Cómo sabes que el de la foto es ese? Decir, a ver, yo que no entiendo nada de tecnología, que soy a veces con los periodistas discutimos, viste, por ahí vos buscas, manda fiscalía una información, condenaron a tal persona por abuso sexual, entonces vos buscás foto para incorporar a la cosa, ¿no? Entonces pone abuso sexual. Y en cualquier momento nosotros como periodistas aparecemos en la búsqueda de cosas porque aparecemos como búsqueda de fotos sexuales y son para ilustrar las cosas. Y no tenemos ni idea. Es decir, somos neófitos en este caso. Bueno, yo soy uno de esos neófitos tecnológicos total, ¿no? De la cosa. Entonces digo, ¿cómo sabes si esa persona, creo que Tinder era, ¿cómo era? Tinder. Que en Tinder encontrar a la persona que es real. Sí, no, normalmente en Tinder deben poner imágenes, por lo menos de bastantes años atrás, ¿no? Mejores, todos cuerpos torneados. Claro, ¿no? Bueno, por eso, bueno, pero está bien. Entonces, imagínate los chicos, es decir, si al grande lo pueden engañar, en un chico, que todos fuimos chicos y nos la creemos que la sabemos toda, en esa edad, ¿cómo los terminan engañando? Creo que el caso de Micaela fue el primer caso de femicidio con grooming bien marcado, con un caso de grooming bien definido, ¿no? De ahí la de Micaela o no, de ahí fue el caso tan emblemático. Por eso yo digo siempre y resalto la labor de la Fiscalía en este caso, porque si no hubiese sido por un caso de esta característica, no iba a haber resuelto este caso tan rápidamente. A ver, no sé si hubiésemos tenido una resolución tan importante y que haya tenido una repercusión que haya servido para que en otros lugares se preste más atención, se abran las orejas, como para tener un cometido final. Yo no quiero equivocarme, pero me acuerdo que era muy difícil porque no conseguíamos el hallazgo, ¿no? El hallazgo primero fue detenido Luna y después hallamos 32 días. Claro, porque no estaba en un lugar de paso, estaba en un lugar adentro de un predio,
¿Cuánto tardaron caminando cuando fueron? Por eso caminando? habían pasado 30 días y nadie había pasado por ahí, ¿no? Y podían pasar muchos más días hasta que se pudiera dar con el hallazgo. No, por y eso, además me acuerdo que finalmente confiesa el tipo. claro, Después dijo donde él estaba. colaboró en el sentido de indicar dónde estaba el cuerpo, ¿no? Y de ahí creo que fueron caminando el fiscal con algunos policías hasta el lugar. Claro. Y creo que estaba Álvarez Porte como secretario de seguridad, que fueron caminando hasta ese lugar donde finalmente encontraron el cuerpo de esta nena, lamentablemente, con el llavero, me parece, o la llave de la casa, que fue un caso emblemático. Tremendo. Yo, en este sentido, siempre vamos a dar nuestros espacios para charlar, para conversar de estos temas, porque a mí me parece que son determinantes, que son muy importantes, que se hablen, pero lo principal en esto es el diálogo, no abandonar a los chicos en este sentido. A mí me da mucho miedo y que yo termino siendo parte, ahora ya es grande, pero cuando él era mucho más joven y estaba el caso de Micaela, a mi hijo siempre le decía, ¿cuál es el límite entre decirle no lo hagas? Porque yo a veces pienso que lo retrocedí en la tecnología porque no lo dejaba estar tanto en las redes, entonces a él que le gusta hoy, que trabaja con la tecnología, digo, ¿cuánto te prohibí desde lo laboral poder, pero por el temor a que sea cooptado, que sea, ¿no? Y es difícil para un padre en este sentido decir, che, ¿cómo lo trabajo este tema? Por más diálogo que tenga, y por más que conozca a sus compañeros, y por más... ¿Cuál es el límite mío? Es decir, es difícil decir no. Es difícil. Es difícil decir no, ¿no? Sí, estamos en un momento difícil de encontrar ese equilibrio, ¿no? Claro, ese es el tema. De entreponer el límite o que estén libre, con una libertad total, porque hoy escuchamos chicos que te dicen que están 6 horas, 8 horas con las tecnologías o encerrados en su habitación. Entonces, bueno, y cuesta poder ver este alerta porque uno confunde con, bueno, es el adolescente, ¿no? Uh-huh. De hecho, todo lo que está pasando ahora con las escuelas, con las inscripciones que ponen los chicos, eso te iba a decir, ¿hay algún punto donde frente al grooming los padres deben tener muy alerta, decir, che, está pasando esto, fíjate cuando pase seguirlo más de cerca? Y siempre le decimos que estén alerta a esas conductas. ¿Hay alguna conducta específica que te haga reflexionar más sobre el tema? Sí, siempre cuando nos pasan estas situaciones, lo primero que le preguntamos a la mamá, al papá, primero, ¿cómo te enteraste? Si fue que la mamá le agarró el celular porque veía conductas raras, si es porque la nena o el nene explotan y no pueden más y lo cuentan, pero por lo general es porque los padres dicen, no era la misma. Había algo que ya estaba, por eso decimos, los papás... El padre que mira, que conecta con su hijo, puede observar un cambio, se va a dar cuenta, porque es esto, le empieza a poner claves, se encierra más en la habitación, no quiere hablar, a veces hasta le cuesta comer porque están con un nudo, o sea, después nos cuentan los propios chicos, no, yo estaba con un nudo porque sabía que estaba haciendo algo que no estaba bueno, y del otro lado ya me había empezado a amenazar o extorsionar, entonces... Hay un cambio de conducta que si los padres están atentos, por eso decimos esto que decís vos, el diálogo, bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Cómo te estás sintiendo? Porque ves, ¿sí? Si vos estás atento, podés ver que hay un cambio ya sea hasta en su estado emocional, ¿sí? Los ves más nerviosos, más ansiosos, o tristes, o callados, o sea, hay algo que percibís, pero bueno, para eso... tenés que estar, ¿no? Porque si no, normalizás y decís, no, si está así porque entró a la edad de la adolescencia. Está claro. Juan Pablo, el trabajo con la Comisaría de la Mujer, con los organismos provinciales, ¿es rápido, es asiduo, es...? Sí, a ver, el trabajo es constante, ¿no? Porque no hay nada más urgente que la comisión de un delito y la necesidad de dar una respuesta, ya sea para hacer cesar el estado antijurídico en que se encuentra una situación o para investigar la responsabilidad de alguien y aplicar la sanción correspondiente, ¿no? Nos encontramos con las carencias propias de las distintas organizaciones, tanto de la organización policial como la organización del Ministerio Público. Tenemos grandes carencias, que no las voy a repetir aquí porque ya son conocidas, las he repetido. Cada vez que me preguntan sobre esto parezco un llorón, ¿no? Que estoy repitiendo siempre lo mismo, pero estamos, a ver... La realidad, es la realidad en la cual, a ver, no es como se ven las películas, ¿no? La realidad acá, y sobre todo en nuestro departamento judicial, es distinta. Hay grandes carencias
en todo lo que se refiere, no solo en lo que se refiere al recurso humano, nos faltan 7 fiscales desde hace años, ¿no? Para decir, pero no es que nos falta eso solo, nos falta eso, nos faltan buenas morgues, laboratorios, aparatología, ¿no? La otra vez me preguntaban de distintos casos por qué no se resuelven, por qué, o cómo se resuelven, o por qué tardaron tanto en resolverse. Vos tenés un simple, que no es simple, pero hoy en día ya es simple hablar de un ADN, tardamos 3 o 4 meses porque hay que mandarlo a otro departamento judicial. No, y otra cosa, pero una autopsia muchas veces tenés que no mandarla tenemos, afuera. a ver, no, muchas veces no, siempre no tenemos médico, salvo un médico que tenemos nosotros en el Ministerio Público, que no podemos darle todos los casos, porque si no explota. A ver, las autopsias se hacen fuera de Dorrego, Bahía Blanca. Suárez. Se mandan en Suárez y a Dorrego, es una cosa. No tenemos médico de policía que haga autopsias en Bahía Blanca. Tenemos problemas serios. Y encima el lugar donde se realizan, no se realizan tampoco en lugares idóneos para realizar una autopsia con la aparatología necesaria que tiene que tener. En fin, las carencias. Un día tendrías que invitar a algún médico, ¿no?, legista, que realiza autopsias para que te explique cómo hacen las autopsias. Me encantaría poder hacerlo. ¿No? Que te explique, y te horrorizaría. Sería un programa, tendría que ponerlo fuera del horario de protección al menor, para que te expliquen cómo operan, para poder responder mínimamente a una situación que hay que dar una respuesta determinada en una causa, pero no es con los estándares que hoy en día la ciencia puede brindar, ¿no? Entonces a veces la gente se pregunta, che, y este caso y este homicidio que estás... A ver, trabajamos, el homicidio se investiga en el lugar del hecho, la autopsia comienza en el lugar del hecho, ¿no? Entonces, bueno, si vos no tenés la aparatología adecuada para conservar el cadáver, para analizarlo como corresponde, el médico se tiene que llevar desde el bisturí, que sea, mejor no cuento detalles acá, pero realmente es muy difícil trabajar así, y sobre todo es muy difícil obtener resultados. La otra vez charlábamos con un colega tuyo sobre, no sé si te acordarás, el caso Free, que era un caso de una persona a la cual se le atribuían dos violaciones que habían sido reconocidas, 2 violaciones violentas de la calle, que habían sido bien reconocidas por las personas, porque por las víctimas, ¿no? Pero había cierta similitud en las características, y resultó que no era esta persona, sino que era otra persona de apellido Gaitán, ¿no? Y eso lo determinó el ADN, un ADN que tardó 3 meses en llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo en otro departamento judicial, ¿no? Y ese ADN, por suerte, pudo determinar que estas personas, con su reconocimiento, habían cometido un error. No es que habían mentido, ¿no? Que eso es otra cosa. Habían cometido un error en regular porque tenía características similares. Ahora, entonces, el tema, el interrogante recae sobre el error, el posible error. Y sí, a ver, se puede cometer error. El tema es acotar los límites, ¿no?, del margen de error judicial. En realidad, el fiscal, cuando pidió la detención de Free, y el juez, cuando le acordó la detención de Free, no cometió un error, lo hizo en base a buenas razones. No hay ahí un error. A ver, había dos víctimas que reconocían a la persona, pero estaban equivocadas. Pero lo querés más acá, el caso de la consejera escolar. Bueno, digamos, la fiscal actúa en función de lo que le dicen los peritos del caso. Bueno, si vos correcto, uno parte de la presunción de verdad de una persona que bajo juramento realiza una afirmación determinada, ¿no? Porque, eso por un lado, y por otro lado, el otro tema es que también se basa en un estudio que hacen especialistas como psicólogos en el tema, quienes también sugieren el tema. No es que se levantó la doctora Lara y dijo, no, como hizo la denuncia, detengo a estas 2 personas. Ese caso en particular nos debe llamar a la reflexión, ¿no? Para profundizar sobre algunas cosas. Que venimos de otro anterior, como el de Rotili también. Sí, entonces son temas para analizar y temas para discutir a lo mejor en otro contexto, de cómo se está operando en algunas áreas, que siempre hay margen para mejorar, ¿no? Sí, claro. Y también hay ciertas trabas por eso yo estoy de prejuicios para vencer, ¿no? Porque también hay que garantizar la inviolabilidad de la defensa en juicio, el control de la prueba. Entonces ahí hay
una serie de circunstancias para trabajar muy bien. Por eso me llamó la atención la poca condena a mí, ¿eh? Para mí es una condena escasa. La Fiscalía pidió la Fiscalía pidió la detención y pidió una pena de efectivo cumplimiento mayor. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente cuándo pidió, pero sí, más del doble. Ya está pelado. Está recuerdo ahí el doctor del Cero, no sé si había pedido 8 o 9 años. Por eso sí me acuerdo del caso. El máximo para el falso testimonio agravado. ¿Por qué es agravado? Porque es en causa penal en contra del imputado, ¿no? Claro. Y que encima estaba el agravante de que habían efectivamente sido detenidas. Por eso estuvieron detenidos. Estuvieron detenidos. Claro. ¿No? Pero bueno, a ver, estamos ahí dentro de los márgenes, cuando se fijan penas, dentro de los márgenes de discrecionalidad que tiene el juez para individualizarla en función de determinadas circunstancias, pero teniendo en cuenta el mínimo de la escala y teniendo en cuenta determinadas agravantes, me parece que tenía que haber sido un poco, no sé si 9 o 8, pero de cumplimiento efectivo. Pero tenía que haber sido claro, porque también en esto la señal tiene que ser clara, no se puede mentir. Y pues si no sabes que te queda la sensación, miento total, no viene en cana. Bueno, a ver, la otra vez me preguntaba qué es eso de la señal. A ver, pues se piensa que a ver, tanto el delito, ¿no?, como las penas no son procesos causales de males, ¿no? Sí, o simples procesos causales de males. Tienen un sentido determinado. ¿Me explico? ¿Por qué? Por eso la pena no es agregar más mal al mal causado por el delito, como sostienen algunos abolicionistas, y así lo único que hacemos es sumar mal. No. No se trata de causar un mal por causar un mal. Claro que causa un mal, porque implica privación de daño, de derechos la pena. Pero la pena tiene un sentido, que es reafirmar la vigencia de la norma, porque el delincuente cuando cometió el delito dijo, esta norma a mí no me vincula. Claro. ¿No? Entonces negaba la vigencia de la norma al cometer un delito. Entonces es necesario enviar una señal, y ahí está el tema de la sociedad, de que esa norma es el modelo de comportamiento deseable, y no el modelo de comportamiento que esgrimió el delincuente con su acción delictiva. Sí, entonces, de ahí la importancia y la necesidad de la pena. La pena es necesaria. ¿Por qué? Porque si no, no podés reafirmar en la sociedad los modelos de comportamiento deseables. Esto es lo que muchas veces no se logra entender, ¿no? Pero a veces hay que explicarlo para mostrar que, sobre todo en algunos casos, en algunos pensamientos, que la pena... roba, total, no le van a hacer nada, se diluye. Por eso vos dijiste algo, yo pienso que en ese caso particular la pena debía ser... efectivo cumplimiento. Claro, porque la sensación, ¿cuál es? ¿No? Es que esa norma puede llegar a ser violada, porque como uno no ve la efectiva sanción, no encuentra ese refuerzo normativo necesario que tiene que encontrar. Entonces, si hubiera sido una pena de efectivo cumplimiento, que es la verdadera pena, porque la pena en suspenso en realidad es la no pena. Cuando vos aplicás una pena y la dejás en suspenso, no estás aplicando pena, ¿no? Le estás aplicando una no pena. Es decir, sí, a ver, portate bien, porque si no te la aplico, es el mensaje. Bueno, entonces no le estás aplicando una pena. Entonces, por eso es importante las penas, porque las penas no es agregar mal al mal causado por el delito, ¿no? Sino que la pena es reafirmar la vigencia de la norma como modelo de comportamiento deseable, ¿no? Para que la sociedad tenga en claro, este es el modelo de comportamiento deseable y aquel no es el modelo de comportamiento deseable. Y claro que se causa mal, pero es un mal causado a costa del infractor, ¿no? Por haber cometido el delito, que haber causado el daño con ese delito que causó. Clarísimo. Lo escuchaba a Juan y pensaba, digo, con los chicos como lo mismo, ¿no? Con esto de que obviamente todo acto tiene sus consecuencias, ¿no? Tal cual. Hacerse responsable, y ahora con la baja de imputabilidad de la edad también. Nosotros ahora vamos a ir a decirle, mirá, ya entre 14 años y 18, o sea, ustedes también se tienen que cuidar, porque ya sus obligaciones, responsabilidades, o sea, ya están dentro del marco de la ley, porque hay chicos que tampoco toman conciencia, como con esto que está pasando en las escuelas, de que eso va a tener consecuencias y no miden. Pero en los últimos años, ¿no? Por suerte ahora pareciera que se está comprendiendo algunas cosas, pero la no sanción, y cuando hablamos de sanción, a ver, podemos... Porque no siempre la sanción adecuada, sobre todo para el régimen penal juvenil, es la prisión, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos como sanción, la única sanción, la prisión, ¿no? Pero a dos pibes que se pelearon a la salida de un boliche y uno lastimó al otro,
a ver, meterlo preso en la cárcel no es lo ideal. Ahora, hacer un arresto de fin de semana, ¿no? Que no pueda ir al boliche durante 6 meses, que tenga que presentarse el viernes a las 12 de la noche en la comisaría y se va a las 6 de la mañana, y el sábado también, eso durante 6 meses, ese pibe no se pelea nunca más. Bien. ¿No? Es lo mismo Digo, que la cancha, entonces, eso se había aplicado en un momento para ir a la cancha, es decir, no puede ir a los partidos, te deben presentarte el domingo a la 1 y volver, te liberamos la noche. Tal cual, pero eso, a ver, que es respecto de los menores, porque muchas veces piensan, no, bajar la edad de punibilidad implica aplicarle prisión. No, no necesariamente prisión. Hay que tener un poquitito de mayor creatividad, que es posible, otras penas, ¿no? Otras penas, ¿no? Que pueden constreñir a la persona a mejorar su conducta y enviarle a la sociedad, no la señal de que no pasó nada, no, acá hubo consecuencias, porque la peor señal que vos podés mandar es que frente a la comisión de un delito no pase nada. Claro. Entonces, la respuesta estatal frente a un delito, sea de mayor o de menor, no puede ser nada. Alguna consecuencia tiene que haber. Totalmente, sí, ¿no? Juan Pablo, te agradezco estos minutos con Café por Medio, que hayas venido aquí al estudio. Muy amable. Por favor, gracias a vos por el cafecito también. Por favor. Romina, ¿qué reflexión final? Romina Cavallo, ¿cuál es la reflexión final y qué como padres tenemos que tener en cuenta ante casos de grooming en este recuerdo de 10 años de lo que ha sido el femicidio de Micaela Ortega? Bueno, primero que nosotros siempre hablamos de no tener miedo, ¿no? No ir desde el miedo, porque en el chico cuando hay miedo eso te paraliza y no cuenta, no habla. Entonces por eso decimos, en lugar de prohibir, de controlar, de utilizar ese tipo de palabras para acercarnos a nuestros hijos, es bueno, ¿cómo te cuido? Confía en mí si algo te pasa. Contame si hay alguien que te está amenazando, porque por lo general el chico no cuenta por eso, porque mi mamá me mata, porque mi mamá me lo dijo y caí igual. Entonces es abrir esa puerta para que exista esa confianza de que puedan contarse lo que está pasando, que los chicos nunca son culpables, siempre son víctimas, ¿sí? Porque también en la familia encontramos mamás que se enojan y que no puede ser, ¿cómo hizo eso? ¿Para qué lo mandó? ¿Por qué lo mandó? Entonces siempre son víctimas, no son culpables, y también ese mensaje a los chicos, porque ellos no lo cuentan pensando fue mi culpa lo que hice. Así que me parece que eso es lo más importante, y como te decía, que puedan observar a sus hijos y acompañarlos desde este lugar, y que sepan que estamos nosotros con el dispositivo PAR y desde la Fundación Ser y Hacer para prevenir, que es lo más importante, porque una vez que ya pasó es porque llegamos tarde. Entonces la idea es que puedan conversar todo esto para que no vuelva a pasar nunca más un caso Mica. Te agradezco mucho, Romina, por venir. Muy Gracias amable. a vos. No, por favor. Señores, las 11:23 minutos en la República Argentina. Antes de ir a la pausa, quiero decirles que se vino un hecho realmente importante para Bahía Blanca, porque Sabor Pampeano, ¿sabe qué hizo? Bueno, se lo cuento si no lo sabe. Sacó un sistema que se llama Softbiz. ¿Qué es el Softbiz? Es una extraordinaria opción que uno tiene para comidas envasadas, comidas de calidad, envasadas al vacío. Son productos congelados que con 10 minutos de calentamiento en agua hirviendo, el famoso baño María, quedan muy ricos y sanos. Tradición, calidad, frescura en cada producto. Por eso elegí lo nuestro, elegí Sabor Pampeano, el gusto de lo natural. Me decía Juancho ayer que han llegado unas máquinas realmente extraordinarias, novedosas para nuestra ciudad, porque están en un trabajo fantástico de la fabricación, nada más ni nada menos que de huevo en polvo, y eso va a generar una nueva posibilidad de trabajo a nivel local. Así que estate atento, porque Sabor Pampeano lanzó calidad y sigue trabajando en calidad a partir del gusto de lo natural. Señor Giovanni. Hoy arranca la Liga del Sur, el torneo oficial y el promocional Jorge Luis Dambolena a las 3:30, Villamitre Sporting. Y tenemos que ganar el Sporting hoy otra vez. Sí. Bueno. Y Olimpo Dublín por el promocional al mismo horario. Tiro Federal Pacífico, mañana Comercial Pacífico, Rosario San Cinena y La Armonía Libertad, Liniers San Francisco. ¿Cuál de Cabildo? ¿El de Cabildo cuál es? Porque dijiste los dos Pacíficos. Con Comercial.
Comercial Pacífico Cabildo. Bien. Tiro Pacífico de Bahía. Saludo a mi amigo Adrián Luciani, que seguramente va a estar en la cancha mañana alentando al equipo huitense. Agradezco a la gente de McDonald's que ayer nos invitó para probar las nuevas hamburguesas. Son las hamburguesas de McAllister. McAllister, McFernández, McAlvarez. Bueno, a mí me gustó más la de McAllister. En segundo término me gustó la de Pepino, ¿de quién es? De Julián, de Álvarez. De Julián Álvarez, y después me gustó la de Fernández. Enzo Fernández. Esa es la de pollo. Es de pollo. A mí me gustó mucho porque tiene un sabor ahumado, además, la de McAllister. Realmente es para recomendar, muy buena. Así que saludo a nuestros queridos amigos Diego Núñez, a Priscila, que bueno, tuvieron la deferencia de invitarnos a comer estas hamburguesas y realmente... vienen con papas bravas. Ah, vienen con papas bravas, esa opción. Unas papas con una salsa algo picante, pero no demasiado picante, y con bacon. Así que muy buena opción. La gente de McDonald's no debe dejar de ir, de probarlo. Así que gracias a ellos por estar presentes siempre en Café por Medio. Nico, hacemos la molienda de café y ya vamos a hablar de política internacional con un especialista. ¿Qué pasa con esto de Malvinas que puso sobre el tapete ahora la Argentina y una denominación por parte de una decisión, por parte del gobierno de los Estados Unidos de salir en respaldo? Hace mucho que Estados Unidos no decía eso,